brevemente hablar del tema de la importancia que pueden, o los beneficios que pueden dar la introducción de los árboles dentro de los sistemas productivos. En este sentido, brevemente vamos a conversar sobre algunos de los aspectos que son importantes a tener en cuenta. Como primer paso, empezar a hablar de que los árboles nos dan, dentro de lo que es el sistema de producción, una serie de beneficios. Esos beneficios pueden ser tanto de productos como de servicios, ¿no? Y cuando hablamos de la introducción de árboles dentro de los sistemas productivos, hablamos de sistemas agroforestales. Que para nosotros es importante tener en cuenta esto, de que es una asociación en una misma superficie de árboles y producciones agrícolas. Esta interacción lo que hace es fortalecer, digamos, la capacidad del sistema y facilitar una serie de productos y servicios. En este mismo sentido, tanto la definición de Dupraz como la de Altieri, que también propone entender la presencia de los árboles dentro de los sistemas, es otro factor muy importante. Cuando hablamos de beneficios de servicios, digamos, hablamos de los servicios ecosistémicos, que en general, si bien ahora se habla un poco más de esto, no es lo que más se valora. Muchas veces se valora una plantación por la cantidad de madera que produce o por a veces algún tipo de otra actividad que se integra con ella, digamos, pero pocas veces se ve el valor que tiene desde el punto de vista ecosistémico. Y en ese sentido, uno de los factores es mitigar el efecto del anhídrido carbónico que está en la atmósfera, que está provocando efectos de cambio climático, y que una de las principales formas de poder captarlo, de tomarlo, es a través de la presencia de los árboles. En ese sentido, acá hay algunos datos de trabajos hechos de decir, bueno, cuánto se fija de carbono. Esos trabajos están publicados, y lo que nos demuestra claramente es la importancia de la presencia de los árboles como captadores del anhídrido carbónico y liberadores del oxígeno y del agua a través de la transpiración, lo cual es muy importante para nuestro sistema de vida en el planeta. Otro factor importante es el tema de mitigar los efectos de las temperaturas. Esto es claro cuando ustedes en pleno verano quieren ir al auto y están buscando con el auto una sombra bajo un árbol, digamos. Pero se ve también en todo lo que es los sistemas de producción. Muchas veces uno ve en la región pampeana, en pleno verano, los animales tratando de encontrar todos en algún arbolito, en alguna sombra, donde poder pasar las altas temperaturas. La absorción del agua es otro trabajo también importante que cubren los árboles, es decir, la capacidad que tiene de entrar abajo y llegar hasta la napa en muchos casos, y tomar el agua de hasta 15, 17 metros hacia abajo, tomar el agua de las napas y poder llevarlo y ponerlo en disponibilidad hacia la superficie, es un trabajo muy importante. Hay un promedio, digamos, uno puede pensar en cuánto bombea de agua un árbol, y el trabajo que hizo un colega de INTA para una plantación de Eucaliptus duni en la región cercana a Oliveros, acá en Santa Fe, y el resultado de ese trabajo de investigación nos da un promedio más o menos de 3 milímetros por hectárea por día de consumo de los árboles. Esto es importante a la hora de definir, no solo decir, bueno, cuáles son las especies que mejor se adaptan a una determinada condición de precipitaciones anuales, pero sobre todo pensar también en este servicio tan importante que puede ser de ir bombeando todo el agua que otros cultivos, otros sistemas no captan o no toman del suelo. Los árboles cumplen una función de bombeo muy importante. La mitigación de los efectos de la lluvia, el golpeteo de las gotas que caen con mucha fuerza hacia un suelo desnudo, es absolutamente diferente
el efecto que puede hacer si hay árboles, y sobre todo si esos árboles pueden estar de alguna manera cumpliendo una función muy importante, como puede ser la de estar al borde de ríos, riachos o áreas naturales, para preservar estos lugares y no se produzca mucha erosión. Otro factor importante es la mitigación de los efectos de los vientos. Aquí después me voy a detener un poco más, pero básicamente es esta forma de barrera física que hacen los árboles para poder mitigar este efecto. Sobre todo, bueno, en la medida que los árboles puedan cubrir una mejor forma, digamos, ahora vamos a explicar un poco más, pero tiene que ver con esta barrera física que hace que de lo que es de barlovento hasta sotavento puede llegar a cubrir, según la forma de esta barrera, hasta 20 veces esa altura. Otro factor es la biodiversidad, es decir, en realidad cuando hay árboles entre los sistemas, estos se preserva mucho mejor una diversidad de insectos, de animales que pueden estar dentro de las plantaciones, y también otros roles importantes como el paisajístico, el tema de la recreación. En ese sentido es importante la presencia de los árboles en nuestro sistema. Una de las formas de poder pensar introducir árboles son las plantaciones lineales. Plantaciones lineales que pueden ser en forma de cortinas, con una hilera o más de árboles, o lo que a veces hablamos nosotros que son bordos, que cumplen una función similar a la de la cortina, pero mucho más efectiva, porque estamos hablando generalmente de una diversidad de especies, es multiespecífico y multiestrato, lo cual permite una mejor función de cobertura. ¿Cómo se hacen estas plantaciones lineales? Bueno, por un lado, hay que ver bien cuál es el objetivo, si para qué voy a hacer la cortina. Si es para frenar la entrada de los vientos, si es para servir de barrera, de que no se vea del otro lado, como una barrera visual, digamos, o identificar también, bueno, cuál es el sector que quiero proteger, cuál es el área que quiero cubrir, y esto hay que, bueno, planificarlo, ¿no? Entonces, lo que hay que ver en este sentido es cuáles son las especies que podemos utilizar. Esto depende mucho de los tipos de suelo, cuáles son los requerimientos, la velocidad de crecimiento y del tipo de cortina que voy a construir. Tengo que pensar, hay especies que son de hojas caducas, hay especies que son de hojas perennes. Si nosotros tenemos hojas caducas y la función de la barrera de esta plantación es cubrir que de una laguna de sedimentación, frenar que no vaya los olores hacia el pueblo, tengo que pensar que esa barrera debería ser de hojas permanentes, digamos, no de hojas caducas, porque va a haber parte del año que no van a cumplir la función. Entonces, esa, por ejemplo, es una experiencia que se vio, que bueno, se cometió el error de no colocar especies de hojas permanentes, y esto es importante teniéndolo en cuenta para que a la hora de planificarla no equivoquemos en función del objetivo que nos planteamos. Entonces, las especies, hay una diversidad de especies que se pueden utilizar. Nosotros desde el trabajo venimos haciendo con el Ministerio de la Producción, con las dos universidades, con el Colegio de Ingenieros, hemos presentado una lista de especies adecuada para distintos tipos de usos, entre nativas y exóticas, que como pueden ver ahí está el link, digamos, y lo pueden encontrar a toda esta lista de especies. Muchas veces estas especies pueden ser de diversas condiciones o tamaños, y como les decía, es importante que tengan esta forma, una forma de una curva de Gauss, de alguna manera, que puede llegar a ser un mejor efecto mitigador del efecto de los vientos, porque de alguna manera permiten que el viento vaya siendo frenado de alguna manera por esto. Hay distintos modelos, se puede utilizar distintas especies según los objetivos también que se puedan llegar a tener, no solo que puedan ser de tener madera o obtener
productos de postes o leñas, sino también, bueno, algunos son frutícolas, otros son solo ornamentales. Es importante la orientación y aquí el factor viento es fundamental, entonces entender de qué lado viene el viento y de qué manera, cuál es la zona que podemos proteger, entonces el diseño de la cortina tiene que estar de acuerdo a esa condición del sitio. El distanciamiento depende mucho de las especies, pero uno habla generalmente que hay de 1 a 3 metros es lo más usual en este sentido, y en general se trata de que sea en forma de trebolillo, es decir, que la distancia entre las plantas no sean en forma bien perpendicular, sino que haya una intermedia a otra en términos de filas, ¿no? El número de filas depende mucho de la superficie disponible, del tipo de suelo, pero no olvidarnos de que si queremos cumplir esta función de alguna manera de protección de cultivo y de protección de un área determinada, es fundamental que estas barreras tengan por lo menos una distancia entre 2 metros entre plantas o 2 o 3 metros entre filas. Usualmente en algunas barreras, cuando por ejemplo utilizo casuarinas, las casuarinas las coloco a 2 metros de distancia, y una especie como puede ser el aguaribay, por ejemplo, que va paralela a esta línea de plantación, están a 4 metros, porque las diferencias tanto en el tamaño, en la amplitud de hoja y las características hacen que se puedan combinar. Siempre es bueno combinar especies de distintos tipos, las hojas caducas con hojas perennes, las especies también latifoliadas con las coníferas. La densidad y la porosidad es otro factor muy importante, porque bueno, acá cumplen una función fundamental de alguna manera de frenar aquellas partículas que puedan estar suspendidas en el aire y poder hacer la retención de la misma. Entonces es muy importante planificarla en función de eso. Entonces hay barreras que son más permeables y hay una barrera mucho más impermeable, y que depende un poco del tipo de protección que se quiera hacer. Si por ejemplo estamos hablando de cubrir alrededor de una fábrica donde generalmente se produce mucha polución, mucho polvillo que va en el aire, es muy importante poner una buena barrera que sea lo suficientemente de retención como para que la mayoría de esas partículas queden ahí filtradas dentro de la barrera y que no pasen hacia la comunidad o los otros lugares cercanos. Entonces, en este sentido, el diseño de la barrera y el tipo de características de las especies que se colocan es importante. Entonces, como ven aquí, lo que estamos mostrando es cómo las partículas que puedan venir en el viento quedan retenidas dentro de las barreras de los árboles. Es importante poner especies que puedan llegar a ser que puedan cerrar las acículas como las coníferas, pero también especies que puedan tener la capacidad de doblar las hojas como las latifoliadas. En cuanto a las cuidado de la cortina, hay que solucionar la calidad de las plantas. Es muy importante tener una calidad de planta bien identificada, saber qué vivero se trae. Los manejos de poda, la preparación del sitio, son factores fundamentales. Depende un poco de la condición del sitio, de la especie que vamos a poner. En sitio más rústico hay alguna especie que se aguanta en mejores condiciones. En buenos suelos podemos colocar otras. Eso está en la lista que les mencioné, pero por ahí cuando tengan consulta, lo ideal es que consulte con una especialista en ese sentido, para que no haya fracasos, ¿no? Los trabajos que hay que hacer es después del control de maleza, pre y post plantación, el tema de la protección contra las hormigas, el riego. El éxito de una plantación no solo la plantarla, sino en realidad el principal efecto es poder lograr que la planta se pueda desarrollar.
proteger contra el ganado, hacer una fertilización, depende de las condiciones del sitio, las fertilizaciones que se puedan hacer. En cuanto a experiencia en ese sentido del efecto que tienen las barreras, lo que quiero compartir aquí es un trabajo de un colega, el licenciado Walter Coppe de INTA Alto Valle, que mostró a partir de un trabajo que se hizo en el sur del país, sobre plantaciones en este caso de manzanos, colocó mástiles delante y detrás de la barrera de álamos a una distancia de 5 metros delante, 5 metros detrás, 25 y 50, y lo que hizo fue colocar limpiatubos, que son los que retuvieron las partículas después de una aplicación del producto fitosanitario sobre el cultivo de los frutales. Lo que mostraba aquí es como el viento que de alguna manera iba incidiendo, iba generando que las partículas vuelen, digamos, pero a su vez que ese efecto de la barrera lo que hace es un efecto ascendente, que se eleve el viento y que de alguna manera buena parte de ese viento que se eleva, digamos, no impacte directamente detrás de este fenómeno físico que hace. Es muy importante no solo en cuanto a que deriva el viento, sino sobre todo que sirve de protección y de retención de todas esas partículas que están flotando en el aire, buena parte de ellas, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que se ve es como estas partículas se retienen, se fue marcando de alguna manera delante y detrás de cada uno en cada una de los dos casos. Se probó con barrera, con alameda y sin alameda. La aplicación, lo que muestra el trabajo es que buena parte, en el caso de la alameda, buena parte de la retención se produjo, la mayor parte, el 94%, es decir, la gran parte quedó dentro del área de aplicación. En cambio, en el caso que no había alameda, buena parte también se fue, salió del sistema y fue hacia retenido en los mástiles sin alameda. Entonces, lo que muestra este trabajo básicamente es la importancia y el rol que cumplen los árboles como de retención y de filtro en el caso de aplicaciones de fitosanitarios. Y aquí brevemente comentarle algunas de las experiencias de trabajo que tenemos con diversas especies. Hay especies que se adaptan mejor a las condiciones de nuestra región, acá en la región pampeana. Los eucaliptos son especies que vienen trabajándose hace bastante tiempo. Nuestra experiencia es con el clon, los clones andan mucho mejor, tengo una experiencia en la zona de Avellaneda con el H105, también hay experiencias más en el centro de la provincia. Los clones andan mucho mejor y dan una mejor universidad, una mejor caracterización en cuanto a la forma y desarrollo de las plantas, una mayor uniformidad. En el caso de las plantaciones que son también para objetivos como podría ser complementar la actividad, lo que les puedo mostrar acá es otro ensayo que tenemos acá en la Experimental de Olivero, de distintos clones de eucaliptos, de material originario de INTA de Concordia, y lo que ven es, como el ganado, en este caso terneros que tenemos dentro de la experimental, que se pueden ya a partir del tercer año ya estar dentro del sistema y pues se puede hacer un mejor aprovechamiento y uso de estos sitios. Otras experiencias también son con eucaliptos con mayor resistencia a frío. En este sentido también hay varios trabajos en el centro y en el norte del país, de la región, digamos, y en una experiencia en Reconquista, en el INTA de Reconquista, con eucaliptus camandulensis. El pino tiene menor crecimiento que el eucaliptus, pero también es una especie que se desarrolla.
quizás depende un poco de si uno quiere competir con otras regiones, no estamos en condiciones, no es las mejores condiciones de crecimiento en nuestra región, pero para algún tipo de uso se puede plantear también. Los pinos, esto es un ejemplo en una plantación que se hizo en la región en Coronel Rodríguez, muy cerquita ahí de San Carlos Centro, en el centro de la provincia. Con sauces tenemos bastante experiencias, hemos hecho varios trabajos con materiales clonales que está trabajando INTA Delta, y en este sentido tienen muy buen crecimiento, están siendo visto muy bien, no solo para de alguna manera utilizarlos como barreras o como cortinas, o inclusive como plantaciones para obtener madera, sino también en ese sentido para producciones de tipo energético, es decir, para poder utilizar la leña, el chip, digamos, de este material, con lo cual es una especie que crece muy bien, que anda muy bien. Nosotros tenemos algunas experiencias con diversos clones y un estaquero dentro de la facultad. Los álamos también es otra especie que anda bien. Aquí en la región hemos tenido con álamos también, hay varios materiales clonales que han estado trabajando compañeros de Delta también, que vienen desarrollando este tipo de materiales, y crecen muy bien y tienen muy buena experiencia. Algunos son más susceptibles a una enfermedad como arroya, por ejemplo, pero otros son más resistentes. En esto tenemos allá algunos resultados como para poder ir compartiendo de este tipo de experiencias. Otra especie que la hemos introducido bastante como una especie que puede llegar a dar muy buena respuesta en cuanto a los servicios ecosistémicos que genera, es el algarrobo, sobre todo en condiciones de algunos sitios donde hay algunos problemas tanto de anegamientos esporádicos como de salinidad. En esto tenemos algunas experiencias en la zona de Ceres, pero también en la zona de Cañada de Rosquín. Tenemos un ensayo donde estamos haciendo en un suelo de cañada que tiene un pH cercano a 9 y alta conductividad y salino sódico. Las especies se están adaptando y pueden mejorar el sistema, y en este sentido es muy interesante cómo esta especie, en 4 años ya tiene un buen desarrollo y ya se ha podido introducir animales dentro del sistema. El kiri es otra especie que está muy siendo difundida. Nosotros hicimos algunas experiencias y algunos ensayos. Podemos decir de que es una especie que crece, que tiene la limitante de las heladas, que tiene la limitante de algunos sitios, sobre todo anegables, donde no puede desarrollarse, pero que no es, digamos, que es recomendable para poder pensarla dentro de un sistema, introducción de algún sistema como sombra, pero no tan recomendable en términos de obtener madera, no al menos en la misma competitividad que lo que se genera en la zona donde no hay heladas, porque no solo por el crecimiento, sino sobre todo por el tema de la calidad de la madera que se obtiene después. El efecto de la helada puede incidir sobre la corteza y esto genera manchas dentro de la madera. Algunas recomendaciones un poco que me gustaría compartir es que la introducción del árbol en este sentido se puede acomodar a los distintos sistemas productivos. Si uno tiene unos hilos, un área de almacenamiento de grano, alrededor pueden utilizarse distintas especies como para que sirvan de filtro. También en plantaciones, en lo que es las explotaciones de avícolas o intensivas, es recomendable colocar árboles alrededor, y de alguna manera es muy útil la función que puede dar. Y en todo lo que sean las plantaciones, digamos, lineales que se pueden hacer como barreras, como bordes, tanto en las áreas periurbanas como en las regiones, en el propio campo de producción, pueden dar efectos muy importantes, sobre todo cuando hay sistemas mixtos. La importancia que pueden llegar a tener es fundamental por los beneficios que brinda y que ya detallamos anteriormente. Otra cuestión general es que
no solo se puede hablar de servicio ecosistémico en general, sino también en el sitio en particular. Entonces, en muchos casos, en algunas zonas, se puede utilizar en estas especies como bombeadores cuando hay una napa muy alta, o se puede utilizar la especie para mejorar algunas condiciones de sitio de bajo, de media loma, con algún problema de salinidad que se adaptan a estas especies a esa condición de sitio. Hay muchos marcos normativos que ahora están alentando esta producción, que tienen que ver con la ley del árbol acá en la provincia, o la ley de promoción forestal, que también alienta a que se puedan hacer este tipo de actividades. El otro elemento es, bueno, hay productos que se pueden obtener, leña, posta, en este sentido, el uso cada vez más que se está dando a la especie forestal desde el punto de vista energético es importante y se puede utilizar mucho en esto, hay demanda en la región, se podría pensarla como una alternativa productiva, y también los otros productos que generan, como pueden ser postes o rollos, o la integración con otras actividades como es la de miel. Sobre todo, estas especies pueden trabajar mucho en lo que es restauración de algunas condiciones de sitio, y en ese sentido sería muy útil introducirla. La otra cuestión a tener en cuenta no solo es plantar, sino sobre todo poder cuidar la planta para tenerla, para poder lograrla, digamos. En ese sentido es muy importante los cuidados que se hagan, sobre todo el primer año, para poder tener plantas logradas. Bueno, cualquier cuestión a disposición. Ahí están mis datos, y sí coincido que es muy importante ver la presencia de árboles dentro de los sistemas productivos, y ayudar a que estos estén presentes, no solo pensando en nosotros en particular, sino o en un beneficio económico puntual, sino en realidad porque es muy importante, como detallaba recién, todos los servicios ecosistémicos que se genera, y poder tenerlo dentro del ambiente productivo es un beneficio, no un problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Ahora me gustaría pasarte a hacer algunas preguntas que nos fueron llegando de la audiencia. Primero, para comenzar, considerando que tengo un bajo salino sódico, ¿es conveniente comenzar con una especie forestal o es mejor, o sea, ya comenzar plantando primero, sembrando un agropiro, mejorar un poco las condiciones y luego continuar con una especie forestal? Y atado a esto, ¿qué especies forestales se podrían adaptarse mejor a estas condiciones? Bueno, nosotros para una condición de sitio de suelo salino, en general estamos trabajando, bueno, generalmente son ambientes más de tipo ganadero, ¿no? Entonces recomendamos hacer un planteo silvopastoril. En las experiencias que estamos haciendo es con prosopis principalmente, es decir, algarrobo. Nosotros en el INTA venimos trabajando con un mejoramiento en la calidad del material genético, con núcleos de semilleros, y tenemos algunos materiales en un trabajo conjunto con la Universidad de Córdoba, en un banco de germoplasma con distintos orígenes, y esto nos permite tener materiales con con información de buenos crecimientos. Igualmente, en esta condición de sitio, lo importante es que la planta pueda prosperar. No hacemos, digamos, no pensamos que haya que hacer algún tipo de plantación previo. Yo creo que es simultáneo, es decir, la posibilidad de poder colocar árboles y a su vez mejorar las condiciones forrajeras son simultáneas. Lo que hay que hacer es una condición de manejo para que, digamos, el primer ramoneo de los animales, es decir, la pasada de los animales, no sea hasta que la planta no pueda alcanzar una altura de 3 metros. Entonces, en general, el diseño es de hacer un distanciamiento tal que nos permita entrar para hacer rollo. Entonces hacemos un distanciamiento de 10 a 12 metros entre líneas y 2 a 3 metros entre plantas.
Este diseño nos permite poder entrar a cortar, enrollar y poder hacer rollos los 3 primeros años. A partir del tercer año podemos introducir animales una vez que las plantas han logrado superar el 1,5 metros de altura, más o menos la altura de la cerviz del animal. De esa manera estamos trabajando para poder mejorar estas condiciones de sitio y poder incorporar árboles dentro de esos tipos de ambientes que cumplen no solo una función, digamos, de mejorar la condición local, porque al ser una leguminosa va a ayudar a mejorar la condición local, sino que también y sobre todo va a mejorar también las condiciones para un mejor desarrollo de los animales por las condiciones de que va a dar, por un lado, sombra y en el caso del algarrobo, frutos. Dentro de las opciones que hay para esos sitios podemos hablar de algarrobo blanco, podemos hablar también de otra leguminosa como pueden ser la cinacina, que si bien no tiene fines maderables, sí tiene fines desde el punto de vista ecosistémico. Y en otras condiciones también se puede pensar en sitios con ciertas limitantes, experiencias con sauce. Ahí hay algunos datos, trabajos hechos por colegas de INTA Delta, también en continentes, no solo en islas, donde han logrado obtener buenos desarrollos de unos clonales que generalmente tienen que tener algo de sangre de nigra, pero que funcionan muy bien como una de las opciones para colocarlo dentro de esos ambientes. Entonces, cuanto a especies, serían esas 3 las opciones más directas que podemos pensar en una primera etapa para un suelo, con condiciones de salinidad y sodicidad. Muchísimas gracias. Y siguiendo en esa línea, tengo otra. Si los tiempos de descanso de las parcelas en pastoreos rotativos, en sistemas silvopastoriles, en comparación a un sistema sin árboles, ¿cambian estos sistemas de descanso o sería similar? Depende mucho de la condición local, ¿no? Pero en general lo que va a cambiar es sobre todo la condición en cuanto a que en tiempos sobre todo de invierno, donde en general bajo la condición al aire libre, digamos, las gramíneas en general son mucho más susceptibles a la helada, por lo cual se secan y tenés el pasto seco. Bajo los árboles generalmente tienen mejores condiciones de humedad relativa inicial, con lo cual les permite que no se sequen tan rápidamente y estar verdes. Entonces esa es una condición muy importante por el tema de la calidad del forraje que va a incorporar el animal. Entonces no estamos hablando quizás tanto de productividad, porque las diferencias dependen, hay trabajos según las zonas, hay trabajos realizados bajo sombra y fuera de sombra según la especie forrajera que sea, y eso hay algunas experiencias de que algunos tipos de materiales funcionan bien, sobre todo los del carbono 3, los carbono 4 necesitan más, son más heliófilos, necesitan más luz directa, pero en el caso de las gramíneas carbono 3 se adaptan mejor y estas pueden servir para poder utilizarlas para la producción para estos sistemas productivos silvopastoriles. Los tiempos de rotación van a depender un poco de la cantidad de animales y el tamaño de las parcelas. Gracias. Este es algo que creo que comentaste en la charla, pero capaz como un poco para refrescar, es ¿qué potencial de consumo de agua tiene una hectárea de monte? O sea, para compararlo sobre todo con sistemas agrícolas y sistemas ganaderos. Y después, relacionado a esto, ¿qué relevancia tiene para una plantación para solucionar la problemática de excedentes hídricos que puede haber en distintas zonas de Argentina? Sí, a ver, son 2 cosas complementarias, sin duda. En lo que estamos hablando básicamente acá es en plantación, no en monte nativo, con lo cual la diferencia en cuanto a cuánto consume un monte nativo en relación a cuánto consume un cultivo agrícola de agua es diferente, pero sí se puede hablar, hay algunos datos que hablan de que un cultivo de soja consume anualmente entre 500 y 600 milímetros de agua por año, y en algunos tipos de lo que serían situaciones de bosque nativo
se habla de datos de consumo de aproximadamente 900 milímetros, dependiendo un poco del tipo hay algunos estudios hechos. De todos modos, lo que sí nosotros podemos comparar concretamente es con el dato que yo brindaba hoy, un trabajo que hicieron unos colegas de INTA Castelar, donde en zona muy cercana de acá, para una plantación de Eucalyptus duni de 9 a 12 años, y aclaro la especie y aclaro el tema de la condición del sitio, que es en un suelo sería clase 1, serie Maciel, acá en la zona de Oliveros, con unas condiciones de precipitaciones anuales que andan aproximadamente los 1100 milímetros. El trabajo que se hizo de poder medir durante invierno y verano y situaciones distintas durante 3 años seguidos el consumo de agua de esa plantación dio un promedio de 3 milímetros por año. Depende mucho del año, de las condiciones de precipitaciones, pero también depende mucho de la época. Es decir, no es lo mismo lo que consume en verano que lo que consume en invierno. Y depende mucho de la edad de la planta, digamos. Entonces, cuánto follaje tenga, cuánta estructura tenga y de qué tipo de especie estamos hablando. No es lo mismo hablar de una especie de hoja caduca que de una hoja perenne como el eucalipto. Entonces, en estas condiciones, el efecto que hacen de bombeo de agua sí es importante, porque lo que están sacando de alguna manera hacia la atmósfera es una cantidad importante de agua en términos de transpiración, y ese es un dato que de alguna manera alienta a pensarlo para poder utilizar estas especies forestales dentro de los sistemas agrícolas para mejorar las condiciones de anegamiento que pueda provocarse por aumento de napa. En esos casos, donde hay situaciones, donde hay cuencas más de tipo endorreica y donde hay temporadas que esto se produce, la incorporación de especies forestales puede ayudar mucho a esas condiciones. Siempre hay que pensarla en función de la condición del sitio, del campo, cómo se va a adecuar. Por eso nosotros no podemos hablar de una sola receta. Decimos, en cada situación habría que mirar la situación y proponer cómo se incorporan las especies forestales dentro de ese sistema. Entonces, ahí es donde habría que pensar que hay especies que se adaptan bien para algunas condiciones de sitio, donde la función de tomar agua de la napa puede ser muy efectiva para mejorar las condiciones locales. Siempre hay que mirar la escala, es decir, no hay situaciones, sobre todo los que conocen bastante del tema de la situación de anegamiento, las soluciones no son prediales, digamos, ¿no? Son más bien de cuenca. Y en ese caso hay que pensarla en términos de cuenca. Hay que mirar la cuenca y hay que trabajar en conjunto, pensando no solo una solución del predio local, sino en realidad de toda la cuenca para poder incorporar estas especies que cumplan ese servicio ecosistémico que puede ser importante. Y un poco relacionado con esto, o sea, pensando ya en un manejo a nivel de cuenca, ¿dónde se le podría sacar mayor provecho a los árboles? O sea, si en el bajo, donde está la napa cerca, o tal vez en zonas más hacia las lomas, decirte, en ambientes con napas a más de 4 metros, que probablemente capaz un cultivo agrícola no podría llegar a aprovechar. Hay dos funciones que cumplen los árboles cuando se relacionan con los cultivos. Por un lado, hay una primera etapa muy cercana a la línea de los árboles que es de competencia, ¿no? Entonces va a competir con cualquier cultivo. Pero a su vez también hay una parte que es muy importante, que es de facilitación de agua. Es decir, compite por luz, compite por agua. Pero a su vez, en la medida que se va alejando de la línea de plantación, el servicio que produce de facilitación de agua a nivel por el incremento, digamos, al hacer una especie de bomba, lo que hace es levantar el nivel de la napa y acerca más agua hacia el cultivo. Eso también es un efecto de facilitación que está estudiado. Lo que en general, qué especie colocar depende mucho de la condición del sitio para ver, digamos, qué especie ponerla. Entonces, en el bajo yo pondría especies
que puedan aguantar ciertas condiciones de anegamiento, si el bajo dulce, si el bajo es salado, habría que pensar en poner algunas especies que además aguanten condiciones de salinidad. Y esa hay algunas especies como las que te comentaba, como los sauces o como el algarrobo. Y hay en la medida que va subiendo sobre la pendiente, podés ir incorporando otras especies que no aguantan condiciones de anegamiento, pero que son muy interesantes en cuanto a velocidad de crecimiento, o los clonales de eucaliptos que también están andando muy bien. Nosotros tenemos varios materiales de sauces y de álamos clonales de trabajo de compañeros de Delta que estamos probando acá en Santa Fe y andan muy bien. Material mejorado, y de eucaliptos también tenemos una buena cantidad de materiales ya probados de trabajo que han hecho colegas que hacen mejoramiento en eucalipto de Quinta Concordia, y tenemos varios materiales clonales que andan muy bien, que hemos probado y que funcionan, inclusive de otras empresas que también hemos probado y funcionan para poder soportar condiciones de frío, digamos. Entonces, bueno, ahí depende mucho de las condiciones de cada sitio, pensar qué especie colocarla. Algunos datos ya teníamos como para poder ir acercando información más ajustada a eso. Buenísimo. Bueno, yéndonos ya más hacia las cortinas por el tema de fumigaciones y aplicaciones, ¿podría mencionarnos qué especies se podrían aplicar en cortinas con este propósito? Sí, en general nosotros recomendamos colocar, digamos, por lo menos dos o tres estratos, es decir, poner especies que puedan llegar a tener una menor altura y una mayor altura. Esto por lo que explicaba antes en la presentación del efecto tipo campana de Gauss, que hace que sea mucho más efectivo el efecto aerodinámico que se hace, no solo en cuanto a desviar la velocidad del viento, sino también el efecto importante que hacen en cuanto a poder servir como filtro, digamos, de lo que se pueda estar cayendo en el aire. Entonces, pensar en una especie como, por ejemplo, casuarina, que es una especie que se usa mucho, pero unida a otra especie como el aguaribay, por ejemplo, podría ser una alternativa de colocar estas dos especies dentro de una línea de plantación. Hay varias especies que se pueden colocar. Siempre hay que pensar que las casuarinas, las coníferas, la casuarina no es una conífera, pero se comporta como las coníferas en general lo que hacen es cerrar las acículas cuando se impacta el viento, es decir, cierran las hojas y hacen como una barrera de freno, no dejan pasar. En cambio, las dicotiledóneas en general acomodan las hojas, es decir, el álamo, el sauce acomodan las hojas, entonces sirve como mejor filtro. Lo ideal es siempre estar tratando de tener, digamos, de alguna manera una complementación de estos dos tipos de especies, tanto de coníferas como de latifoliadas, para poder hacer un mejor efecto en ese sentido. Pero bueno, depende mucho de la condición del sitio, la especie que vamos a colocar. Siempre es bueno tener una de mayor porte y una de menor porte. Entonces hay que jugar con una de primera magnitud y una de segunda magnitud para poder jugar, para poder complementarlas en ese sentido. Y ¿vos creés que con una cortina se podrían disminuir el uso de productos fitosanitarios haciendo mejores calidad de aplicaciones, o no tiene relación? No, no, nosotros lo que pensamos es que la forma de manejar el tema de los fitosanitarios es a través de las buenas prácticas. Es decir, en las condiciones de aplicación hay que trabajar con buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de aplicación en general, ¿no? Entonces, en la medida que se usen, digamos, los sistemas adecuados, y los filtros adecuados y el producto adecuado a esa condición, va a ser mucho más eficiente el uso. Las cortinas lo que hacen es una medida de mitigación, es decir, en realidad sirven como barrera para mitigar algún efecto que se pueda llegar a dar. No van a evitar una deriva, no van a
ser de alguna manera, es decir, puedo aplicar de cualquier manera, total tengo la barrera. No, no es así, digamos. Hay que hacer buenas prácticas agrícolas y la barrera sirve como una medida de mitigación en algún caso especial, digamos. Pero en ese sentido es fundamental que la gente entienda que la aplicación de productos fitosanitarios deben realizarse en las condiciones adecuadas de manejo que las buenas prácticas exigen. Y que la colocación de barreras, como el caso de las cortinas forestales, sirven para poder de alguna manera mitigar algún efecto que se pueda dar, pero sobre todo para brindar una serie de beneficios en la relación entre, por un lado, de cuidar el cultivo, es decir, aquellos cultivos que están cerca de una barrera forestal seguramente van a tener menos impacto de viento, van a tener menos desecación, van a producir mejor, pero por otro lado también, hacia el otro lado, digamos, hacia lo que vaya después, un camino, una industria o una urbanización, sirven también como una manera de mitigar, no solo desde el punto de vista de que lo que pueda llegar a ocurrir de alguna deriva, sino sobre todo desde el punto de vista también paisajístico y de mejorar las condiciones para la vida y la interrelación en esa interfaz entre lo rural productivo, extensivo, tradicional y lo urbano. Muchas gracias. Otra pregunta de si tenés alguna experiencia u opinión en planteos de altas densidades de plantación, rotaciones cortas de uso exclusivo energético. O sea, como plantación de alta densidad para generar mucha biomasa, sí, una función energética. Sí, nosotros venimos trabajando en ese tema hace bastante tiempo, en lo que sería producción de biomasa. Hay variadas experiencias, depende mucho de las condiciones de sitio, pero sí tenemos algunos datos. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con sauces en plantación de 1 metro y 3 metros entre líneas y 1 metro entre planta o 0,80. Esos datos esa experiencia nos ha permitido un muy buen crecimiento, y es una densidad adecuada para un turno de corta entre 3 y 4 años. Es decir, entre 3 y 4 años para una condición de sitio de suelo clase 2 o 4 inclusive, esas condiciones se pueden dar tranquilamente para que sauces y también los álamos, pero sobre todo el sauce es el que mejor resultado nos ha dado hasta ahora en experiencias exploratorias que hemos hecho. En cuanto a eucaliptos, también hemos estado probando algunos materiales clonales que crecen bien, digamos, hay unos materiales, algunos como el H105, que es un Grandis portamandulensis. En general no recomendamos, nosotros hicimos experiencias de 5 densidades distintas en un predio de la cooperativa de la Unión Agrícola Avellaneda, y lo que hemos sacado como conclusión es que en general, comparando entre un clonal y un material de semilla, es conveniente trabajar con material clonal, por la capacidad, la uniformidad y de alguna manera el buen comportamiento que hay. Y en cuanto a densidades, hemos hecho la experiencia de probar 5 densidades distintas, desde 3x3 a 0,8x3, y lo que hasta ahora, después de 6 años de mediciones, lo que hemos logrado sacar como información es que la densidad de 3x3 es más adecuada. Es un trabajo también, hemos comparado con trabajos que hicieron en Brasil. Una densidad de ese tipo de 3x3 te da una acumulación de biomasa mejor al 7º año que con una alta densidad. Entonces, pensar en plantaciones para eucalipto habría que pensar en un turno corta de 7 años con una densidad de 3x3 o de 4x2, dependiendo un poco de la condición de manejo, pero eso sería para plantaciones de eucalipto. Para plantaciones de sauces se puede hablar o de salicáceas en general, también con álamos, se puede hablar de un turno de corta de 4 años y una densidad de 1x3 estaría bien, o de 0,8x3 también estaría bien. Lo de 3 metros es porque hay que pensar que trabajos culturales hay que hacer en cuanto a
control de malezas y en ese tipo de cosas, bueno, por ahí es la distancia adecuada para poder pasar con una cortadora de pasto y poder mantener la plantación. Sobre todo en los primeros años, digamos, después de ahí ya... La ventaja de estos dos materiales, tanto eucaliptos como en el caso de las salicáceas, lo que tienen es que pueden rebrotar. Entonces, al hacer el corte y hacer rebrote, uno puede volver a utilizar, manejando un solo rebrote de cepa, poder volver a utilizar sobre la misma plantación, volver a hacer por lo menos 2 o 3 cortes seguidos, se pueden hacer, o sea, 2 o 3 ciclos de cortas se pueden hacer tranquilamente. Después, otra pregunta es si las cortinas forestales pueden servir como nicho alternativo para insectos no deseados, o sea, decirte como capaz como un cultivo trampa, evitando que esto utilicen los cultivos, capaz que decir, agrícolas causando daño. Sí, hay algunos trabajos interesantes que hicieron colegas de la universidad que estuvieron relevando que en las áreas de cortinas los insectos se refugian durante el invierno. Y en ese momento sería bueno hacer un control puntual ahí de aplicación, porque ahí tienen los adultos que después se van a reproducir y van a volver otra vez al cultivo. Entonces, una manera de encontrar áreas donde se refugian las plagas sería eso, como para poder controlarlo, ¿no? Generalmente se encuentra bastante cualquier productor que hoy vaya a mirar cerca de una cortina y debajo de la corteza de alguna de las plantas, de los árboles, va a encontrar que hay muchos insectos que están refugiados ahí, sobre todo para la época de frío, ¿no? Y sí se puede hacer control, digamos. Y otra pregunta es, ¿qué especies de árboles recomendarías para las zonas de islas? Bueno, ahí en general hay que pensar, depende mucho de la condición, pero digamos en general en todo lo que es la zona de Santa Fe, en nuestra región, toda esa zona de isla está bajo lo que sería en la ley de bosque, el ordenamiento de la ley de bosque plantea que esas son zonas rojas, es decir, son zonas de conservación. Entonces, si son zonas de conservación, va a haber que pensar en especies nativas que puedan repoblarse. Lo que está permitido es repoblar con especies nativas, no exóticas. Entonces, ahí se puede hablar de sauces en general, que digamos, hay algunos materiales nativos, también hay clonales, pero sobre todo, digamos, una especie, el género es nativo, hay distintas especies. Y nosotros trabajamos bastante con materiales clonales, digamos, en cruzamiento para lo que es mejoramiento, todo lo que es la zona de producción forestal del delta. Pero pensando en esta región, más en la zona de Santa Fe, y más con toda la problemática que ya conocemos, de la quema de la zona de la isla y eso, los árboles cumplirían una función muy importante, tanto para como mejorar las condiciones del lugar, fijar la zona de islas, pero también permitir un poco en planteos de producción ganadera, permitir sombra y permitir las posibilidades de un mejor desarrollo en la condición del sitio, digamos. Entonces ahí habría que hablar de sauce, habría que hablar de algunas otras nativas como el aliso también, que pueden servir para fijar, para dar servicios ecosistémicos y para mejorar las condiciones para la producción ganadera también. Y después, al momento de implantar diferentes especies, ¿cuánta agua necesitaría cada una? Si nos podés dar algunos números. Al momento de plantar, generalmente nosotros lo que hacemos depende mucho, por supuesto, de qué tamaño de planta estemos hablando y el fin de la plantación, ¿no? Si el fin de la plantación es más bien una parquización, lo que habría que hacer, y en todos los casos también para la plantación forestal, el tamaño va a ser muy diferente porque depende del tamaño del plantín. Pero en algunas condiciones, nosotros lo que hemos hecho es inclusive pasar subsolado, porque por ahí
según la condición del sitio y previo a partir del análisis de suelo, si vemos que hay un beta estrural, habría que romperlo un poco y por eso se pasa a cincel. Después, una vez que se haga el pozo para colocar la planta, en general, previo a plantarlo, yo lo que hago es colocarle por lo menos 3 litros, es decir, llenar el pozo con agua, dejar que se infiltre el agua y después recién volver a colocar la planta, colocar el plantín, por supuesto, compactar alrededor, ponerle tierra buena, compactarlo y después volver a regar. Estamos hablando de unos 3 litros previos y unos 3 litros posteriores. Cada vez que uno planta, por lo menos entre 2 a 3 litros por planta y por riego habría que hacerlo. Es decir, necesitamos hacerle ese tipo de riego, por lo menos, depende un poco de las condiciones del año, digamos, pero habría que pensar en que en promedio hay que pensar 2 veces por semana, 3 a 5 litros por planta. Ese sería el dato concreto para pensar qué cantidad de agua le tengo que poner a la planta. Gracias. Y ya a la última pregunta, y relacionándola al título de este bloque de hábitos sustentables, ¿cuáles crees que son los principales aspectos sustentables que genera la incorporación de árboles a los sistemas productivos? En todos los aspectos, o sea, en la parte ambiental, social y productiva. En términos generales, los árboles brindan una serie de beneficios. Es más fácil esto de poder mostrar, digamos, los beneficios ecosistémicos como los que contaba, la fijación de carbono, la liberación de oxígeno, los efectos con relación al tema del impacto de las lluvias o el freno de los escurrimientos, el freno de la erosión, el freno del impacto del viento. Es decir, hay una serie de beneficios ecosistémicos que hacen desde el punto de vista ambiental que son muy importantes y que cumplen dentro de los sistemas, digamos. En los sistemas agrícolas, en general, los árboles brindan, y de hecho uno ve otras experiencias o miramos un poco la historia y en general están muy asociados los árboles a los sistemas de producción. Entonces, colocar árboles dentro del sistema da este tipo de beneficios ecosistémicos que hacen que haya preservación de la biodiversidad y en ese sentido. En términos económicos, no solo pensando en los productos que podemos sacar una buena calidad de madera o en algún momento para poder cosechar madera, o los productos de los frutos que algunas especies lo dan y son muy buenos, tanto como el pecán, como la misma algarroba, son productos que tienen, digamos, destino tanto para consumo directo como para, bueno, su industrialización y distintos tipos de uso, sino también desde el punto de vista de lo que genera la actividad forestal. La actividad forestal genera muchísima mano de obra y en ese sentido, para nuestra región, sería muy importante poder trabajar con especies que puedan brindar servicios que necesitamos en la región, como es, por ejemplo, la biomasa. En nuestra región hay zonas donde se consume mucho en base o que podría consumirse mucho. En algunas zonas se consume bastante. El norte de Santa Fe consume entre 1.000 a 1.500 toneladas por día de leña, o acá hay fábricas cerca de Rosario que su base es el chip de madera y utilizan eso como fuente energética, con lo cual los usos que se pueden dar son muy variados. Hay fábricas de pasta de papel cercanas que también consumen este tipo de cosas. En general, todo lo que es la parte de producción digamos, de material inicial para poder pensar en decir, bueno, a ver, ¿cuánto se abastece Santa Fe de su propia producción? Solamente 1/3 de la demanda que tiene en cuanto a consumo para la industria de madera, solamente 1/3 se abastece de la producción local que hay acá en la provincia, el resto viene todo de afuera. Entonces, potencialidades en cuanto a beneficio ecosistémico, beneficio económico y beneficio social en cuanto a posibilidades de trabajo
recreativa, da una serie de beneficios. Lo que hay que pensar es cómo hacemos para incorporarlo dentro de los sistemas. A veces nosotros nos hemos olvidado un poco de que el árbol tiene una función muy importante dentro del ambiente, y lo podemos incorporar mejor a nuestros sistemas productivos aprovechando todos estos beneficios que nos brinda. Entonces, ¿cómo lo alteramos? ¿Cómo lo complementamos? Es una cuestión de diseño y de ajustar y acordar un poco más mejor, acordar cuál es la mejor técnica para poder utilizarlo. Pero en ese sentido hay información, tenemos materiales mejorados, hemos mejorado muchísimo en cuanto a la calidad de los productos, y el tipo de industrialización también se ha mejorado muchísimo, con lo cual sería una buena oportunidad poder ir incorporando estas especies dentro de los sistemas de producción y de los sistemas de vida, ¿no? ¿Quién no, en pleno verano no busca un árbol para poder refrescarse? Y sola esa condición hace que sea necesario incorporarlo dentro de nuestro sistema, además de que quienes vivimos y de alguna manera conocemos el campo en general, el campo sin árboles no es un paisaje tan agradable como tener árboles dentro de los sistemas. Así que habría que aprovecharlos, dan flores, dan frutos, piénsenlo como una alternativa para complementarla, que creo que puede darle buenos beneficios a todos. Bueno, Francisco, te agradecemos un montón, lo mismo a toda a la audiencia, y nos vemos después del almuerzo en la próxima charla. Muchísimas gracias a todos.